Regresamos a esta edición de Al Cierre, en la que estamos analizando la situación del Parlamento Centroamericano, esa institución a la que el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, llamó cueva de ladrones y guarida de botellas, pero de la que él ahora forma parte. Una situación candente se ha presentado en El Salvador, donde el expresidente Mauricio Funes ha tomado juramento como miembro de ese Parlamento, pero la Corte Suprema, la Corte Constitucional o la Sala Constitucional de ese país ha declarado ese acto inconstitucional y sin ningún efecto jurídico dentro del sistema jurídico de El Salvador. Sobre esto, el expresidente o el presidente actual, Sánchez Serén, se ha pronunciado de la siguiente manera. Me he comprometido con respetar a la independencia de poderes, y por lo tanto, pues, yo creo que es un compromiso el que esa resolución se acate. Pero otra cosa es mi posición. No la comparto. Mi posición es primero de que la sala pues también está invadiendo otras áreas que tienen que ver con el tema de integración centroamericana, que tiene ya todo su basamento. A su criterio, el presidente Mauricio Funes debe de portar el distintivo del Parlamento Centroamericano y representar a El Salvador con base a esa investidura que la ha venido a prohibir esta sentencia. Es que él ha sido juramentado por el Parlamento. O sea, ahí él tiene esa legalidad, que hay un marco también de tratados centroamericanos que le dan también al Parlamento ciertas facultades. Entonces, yo no veo por qué se le va a prohibir. Pues Mauricio es uno de los presidentes que ha hecho historia en El Salvador y muy difícilmente en el corazón de la gente lo van a borrar. ¿Por qué? Porque le resolvió muchos problemas que no habían podido resolverse durante tanto tiempo. Regresamos a El Salvador con el abogado constitucionalista Germán Rivera. Germán, esta actitud del presidente Funes, o expresidente Funes, ¿desafía el orden constitucional de El Salvador? Bien, mire, sucede que en El Salvador, como ocurre también en otros países de la región, a nivel constitucional, el control de constitucionalidad que está previsto incluye también a las normas de derecho internacional. Y en el caso salvadoreño, el artículo 149 de nuestra Constitución faculta a que cualquier juez de la República pueda inaplicar una norma de derecho internacional porque la considere inconstitucional, y también faculta a que se pueda conocer por parte de la Sala de lo Constitucional y sean declaradas inconstitucionales de un modo general y obligatorio. Ese es el contexto constitucional que nosotros tenemos. También tenemos en el artículo 89 que El Salvador buscará y fomentará la integración regional con organismos de carácter supranacional. Pero el contexto constitucional no da a los tratados en materia de integración ni a los organismos de integración un carácter supraconstitucional en relación a El Salvador. Entonces, resulta que en este caso, unas ciudadanas llevaron una demanda ante la Sala de lo Constitucional para que se declarara inconstitucional el artículo 2, inciso primero y tercero del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Específicamente en lo referente a que las personas que han fungido como jefes de Estado o presidentes o vicepresidentes puedan integrarse de manera directa ante el Parlamento Centroamericano. Nuestra Constitución señala que todos los representantes de El Salvador o los diputados de El Salvador ante el Parlamento Centroamericano deben ser por elección popular. Entonces, estas ciudadanas le plantean este conflicto a la sala y le dicen, mire, la Constitución dice que todo representante de El Salvador ante el Parlacen debe ir por elección popular. Pero el Tratado Constitutivo del Parlacen dice que pueden ir de manera directa. Y le dicen a la sala, pronúnciese usted si esto viola o no viola la Constitución. Cuando la sala admite la demanda, emite una medida cautelar, en el sentido que
la eficacia de esa norma quedaba en suspenso en el sistema de fuentes salvadoreño. ¿Esto qué implicaba? Que ningún ciudadano salvadoreño, en esos supuestos que la norma preveía, porque ya se declaró inconstitucional para El Salvador, podía hacer uso de ella para acudir al Parlacén. Entonces, por eso es que le dice al expresidente, absténgase de juramentarse porque la norma yo le he suspendido los efectos en el tiempo. Era una medida cautelar dada por la sala mientras conocía si efectivamente había o no una contradicción con la Constitución. La sala resuelve, posterior al hecho fáctico, a esta situación fáctica, de que el expresidente se juramenta ante el Parlacén en Guatemala. La sala, a la hora de resolver en su sentencia definitiva, declara que esa norma es contraria a la Constitución salvadoreña y por lo tanto no puede surtir efectos en el sistema jurídico salvadoreño. Y esto es para los ciudadanos salvadoreños, para todos los ciudadanos de aquí a futuro. Entonces, dentro de ese contexto, permítame ir a Panamá para preguntarle a don Adiós Bastas. Escuchando lo que dice el señor Rivera en el ordenamiento jurídico de Panamá, ¿cómo encaja esta institucionalidad supranacional? Bueno, yo creo que no he leído el fallo de la Corte Constitucional salvadoreña antes para tener una opinión muy clara, pero de lo que escucho, eso significa que la Corte Suprema de Salvador o la Corte Constitucional de El Salvador puede revisar todos los tratados que Salvador ha ratificado a lo largo de la historia, y eso pues traería algún elemento de inseguridad frente a otros países sobre la interpretación y sobre la validez de las propias normas pactadas por el gobierno salvadoreño. Así que eso es una discusión, me parece, un poquito de carácter doctrinal y que podría tener otros efectos mucho más peligrosos que el tema particular del expresidente Mauricio Funes, que el tratado del Parlamento Centroamericano sí establece que el presidente y el vicepresidente tienen el derecho a participar como miembros del mismo, y eso fue ratificado, aceptado por los países y ratificado por los órganos legislativos de los países respectivos, ¿no? Dos órganos del Estado han ratificado eso, y estoy seguro que generalmente cuando estos procesos de convención o estas convenciones pasan por ese rigor, son revisados por las asesorías legales de cada país y realmente se firman para cumplirse, ¿no? Muy bien, vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a incorporar a Sergio Araya para que nos explique la posición en relación de Costa Rica con una institución de la que no forma parte.